8:30 de la mañana. Abrimos nuestro debate matinal y hemos invitado al abogado laboralista Daniel Robles, a quien le damos la bienvenida, porque vamos a hablar del hostigamiento laboral, Mari Calixtro, que es una realidad en muchos puestos de trabajo. Y exactamente en qué casos se puede decir, ya hasta acá nomás acabó el contrato, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona el tema del hostigamiento y las razones por las cuales podrían botarte de tu empleo? ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, es un tema interesante, ¿no? Lamentablemente en el Perú está muy bien regulado el hostigamiento sexual, hay una serie de reglas y protección sobre todo a la víctima, ¿verdad? Desde la perspectiva laboral. Sin embargo, el denominado mobbing, que en otros países sí está regulado, en el Perú no lo está. ¿Qué es el mobbing? Es justamente este hostigamiento horizontal entre trabajadores. Un poco lo que puede haber sucedido en el caso que acabamos de ver. Esto no exime, sin embargo, al empleador de tomar las medidas. ¿Por qué? Porque existe una ley de seguridad y salud en el trabajo. En el reglamento de esta ley se establece que deben detectarse los factores de riesgo. Uno de ellos son los sociopsicológicos, es decir, cualquier daño psicológico que se pueda estar dando, en este caso, entre pares. En pocas palabras, el empleador tiene el deber de tomar medidas antes y después, ¿no? Sanción y prevención con su grupo de trabajadores. Es responsable. Para empezar, sería interesante saber, por ejemplo, si esta institución a la que ustedes mencionaron cumplió con ese tipo de medidas, capacitación, entre otras. O sea, por ejemplo, en este caso es una persona que deja una carta, digamos que en otros casos se lo comunica a un amigo, sabes que me está pasando ese problema horizontal de hostigamiento. Entonces, ¿qué pruebas tengo que presentar yo para que me crean que así es y que exista una sanción? Es que el primer razonamiento es que el empleador tiene la obligación, es el que está obligado a tener, digamos, los pasos, no solo la investigación, sino a tener un procedimiento claro para los trabajadores. Lo que nos evidencia esta carta es que ha habido aparentemente un hostigamiento horizontal, que ha habido un ánimo del trabajador de comunicar esto a su jefe, pero esto no debería ser adivinando ni con procedimientos inventados por el trabajador. Es responsabilidad del empleador crear un mecanismo que justamente proteja a su trabajador. Lo que suelen hacer las empresas por políticas es detectar un área de recursos humanos o alguien que haga recursos humanos, puede ser el contador, el gerente, etcétera, y el trabajador deberá comunicarle mediante una carta escrita esta circunstancia. ¿Qué sucede como en cualquier otro tipo de hostilización? Yo tengo dos opciones. Le pido a mi empleador que cesen estos actos, ¿verdad? Y cesan. Mientras tanto, el empleador puede tomar medidas de protección. En el hostigamiento sexual, por ejemplo, me separan del hostigador, me cambian de lugar de trabajo. Podría aplicarse acá. Lo que ha pedido este señor. Lo que ha pedido el señor de manera indirecta en esta carta. Y si esto no funciona, el resultado es que me doy por despedido de manera indirecta. Y el derecho que tiene ahí este trabajador es a abandonar este puesto de trabajo siendo indemnizado con 1,5 sueldos hasta 12 sueldos, ese es el tope, es decir, 1,5 sueldos por año laborado. Señor Robles, pero una pregunta antes de seguir avanzando. Por ejemplo, eso podríamos verlo en una empresa grande, como lo mencionaba, que tenga un área de recursos humanos, que es el conducto regular, ¿no? Y de recursos humanos. ¿Qué pasa con empresas más pequeñas que no tienen esto y muchas veces, como lo mencionaba, es horizontal? O sea, de repente, o quizá a quien yo le podría ir a decir, me están hostigando, es el que me hostiga también. Cierto. ¿Qué pasa ahí? Interesante, ¿no? A ver, peor aún, el 15% o 20% de trabajadores son los que tienen el privilegio de estar en una planilla formal. Así es. Ni siquiera hablemos del 80% que no está en esta circunstancia. Gracias a Dios existe una entidad reguladora que es UNAFIL, en donde si yo no tengo eco en primera instancia en un trato directo con mi empleador, puedo acudir a SUNAFIL. Normalmente en las empresas, los comités justamente de seguridad y salud, entre otros, suelen ser composiciones de trabajadores distintos a la gerencia, justamente para que no sean juez y parte. Entonces, a la pregunta, si tengo una situación tan evidente como que mi hostigador es mi propio empleador, puedo acudir incluso de manera directa a SUNAFIL y se van a activar una serie de medidas, ¿no? ¿Y con eso basta la palabra o nuevamente es que siempre te priven qué pruebas tienes tú para estar acusando a tal persona? Es correcto. De hecho, el sistema peruano en general, el laboral, es probatorio. Claro. Tenemos que acompañar medios probatorios. Medios probatorios como, por ejemplo, comunicaciones de correo electrónico, estas cartas a puño y letra también valen. Eventualmente podrían ser capturas de pantalla de WhatsApps, etcétera, ¿no? Okay, yeah. Que no siempre es sexual el hostigamiento, ¿no? Correcto. Puede ser bullying, puede ser otro tipo de cosas. De hecho, la ley laboral habla de hostilización laboral como algo genérico que abarca, incluso, no me pagan el sueldo a fin de mes, puntualmente. Me bajan de categoría, me contrataron para A y termino siendo B, ¿verdad?
Hay una serie de hostilizaciones laborales posibles donde yo puedo ejercer este mecanismo que les dije de darme por despedido indirectamente. Uno de ellos es el sexual, que tiene un tratamiento especial, con una protección especial, y el otro es este mobbing del que estamos conversando, que es el PAR. Ahora ya vamos a cambiar un poquito el tema y ver el otro que también nos planteaban, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras partes, las razones por las cuales a un empleador le pueden decir, César, hasta acá nomás? ¿Por qué te pueden votar? Ok, eventualmente me podrían votar por una serie de razones relacionadas con la conducta o la capacidad, ¿no? Ya. Por ejemplo, está muy tratado últimamente el tema de los rumores, ¿no? El tema de los rumores, el tema de las ofensas. Yo diría que más que rumores o chismes, estamos hablando probablemente de rumores o chismes que contengan injuria, que contengan una acusación falsa, que ataquen mi dignidad y honor. Si se producen este tipo de circunstancias, podría ser susceptible de una sanción. Ahora, Una información malintencionada. correcto, que pretenda generar una mella en el honor, la reputación, la dignidad del empleador o del representante. ¿Eso puede ser suficiente argumento para echar a alguien del... Sí, pero teniendo en cuenta que el despido es una sanción, la sanción más drástica. Existen sanciones previas, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es analizar si realmente estamos frente a una situación de una falta muy grave que amerite el despido. Ya, ¿y cómo la empresa puede protegerme, por ejemplo, si existe un rumor, algo falso que están creando y yo me siento ofendida por lo que están diciendo? Obvio. ¿Cómo la empresa me protege? Bueno, de la misma manera, ¿no? El agresor en este caso es identificado, hay un procedimiento, por supuesto, y es sancionado. Decía que usamos la proporción y la razonabilidad, ¿no? Si la ofensa, digamos, no es tan grave, no lo despediré. Terminaré, simplemente sancionándolo, ¿no es cierto? Con un memorándum, de repente suspendiéndolo sin goce de haber. Hay varias medidas, ¿no? Ok. Bueno, eso es importante también porque, claro, de repente en los centros laborales hay esto y uno lo hará de repente, no sé, pues como broma podría empezar algo, pero sí califica como algo que es peyorativo o que te puede afectar directamente como persona, ¿no? Tal cual, ¿no? No es lo mismo que si pasa mi jefe, se resbala y me río, no me van a despedir por eso, ¿verdad? A una ofensa muy grave de repente contra un par o contra mi gerente general que realmente esté orientada, y acá está lo importante, a mellar su dignidad, su honor, que se dé en un contexto laboral también es importante, ¿no es cierto? O sea, no fuera. Por ejemplo, si estás afuera de una reunión social y haces comentarios que son negativos en contra de tu empresa, o tus jefes, lo que fuese, ¿también te pueden votar por eso? Claro, la ley lo que dice ahí es en el ámbito laboral o con ocasión de él. Por ejemplo, podría suceder en un evento fuera de la oficina, un sábado, que no es un horario de oficina, pero que es un evento de repente que se convocó por la oficina para distraernos, para estar en el campo, o utilizar un medio como el WhatsApp. Por ejemplo, hay un caso en la Corte Suprema que se ratificó el despido de un trabajador en donde el insulto se profirió a través del WhatsApp grupal de los trabajadores, en donde normalmente hablaban de temas laborales. Si utilizo un medio de estos, también se puede aplicar el despido laboral en este caso. Ok, doctor, entonces es importantísimo y adjuntar todas esas pruebas y directamente a Sunafil. Yo diría que sí. Siempre vamos a recomendar el trato directo con el empleador, mandar esta carta que te decía para que cese, pero si se agotó o no hay cómo llegar a ellos, como bien mencionaste hace un momento, saber que existe este brazo de Sunafil para poder respetar mis derechos laborales. Doctor Robles, Daniel Robles, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Dónde lo ubicamos, por favor? Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, como Daniel Robles Ibaceta. Muchísimas gracias. Gracias por la a ustedes. información, por la buena información sobre todo.